Hoy vamos a adentrarnos en el lado más oscuro de la realidad, con 7 historias de terror que involucran encuentros con verdaderos asesinos en serie. Así que siéntate, respira hondo y comencemos este aterrador viaje a través de los encuentros más terroríficos jamás documentados. Y antes de que aparezca algún psicópata, aprovecha para suscribirte al canal, activar la campanita y dejar tu like. Esto ayuda mucho al canal y garantiza que no te pierdas ningún contenido aterrador como este. ¿Vamos? El vecino silencioso Emma y Daniel Thompson estaban muy contentos cuando compraron su primera casa en el tranquilo barrio residencial de Mississauga. La joven pareja, ambos de 29 años, había ahorrado durante 3 años para hacer realidad su sueño de tener casa propia. La propiedad de 2 pisos, con su jardín bien cuidado, parecía perfecta para formar una familia. Un barrio ideal, comentó Emma, enfermera del Hospital General de Toronto, mientras desempacaban cajas. Tranquilo, seguro, perfecto para niños. Daniel, contador de una empresa local, estuvo de acuerdo mientras organizaba la oficina. Fue entonces cuando se dio cuenta por primera vez. El vecino de al lado los estaba observando desde la ventana del segundo piso. «Ese caballero nos está mirando de nuevo», murmuró Daniel a Emma durante la cena. Harold Winters, de 73 años, había vivido solo en la casa de al lado durante más de 20 años. Viudo, jubilado, siempre educado en los raros encuentros casuales. Pero había algo inquietante en la manera en que los observaba, fijamente, en silencio, como si estudiara cada movimiento. «Quizás sea solo curiosidad», sugirió Emma. «Las personas mayores a veces se sienten solas». Pero la observación se volvió obsesiva. Harold aparecía en la ventana cada vez que salían o llegaban. Mientras trabajaban en el jardín, sintieron sus ojos fijos en ellos. Por la noche, se daban cuenta de su silueta observando a través de las cortinas. «Esto se está poniendo raro», dijo Daniel después de 2 semanas. «Ayer estaba fotografiando nuestra casa. Emma decidió ser amigable. Preparó galletas y fue a presentarse debidamente. Harold la saludó cortésmente, pero Emma notó algo inquietante. A través de la puerta entreabierta, vio fotos de parejas jóvenes que cubrían toda una pared. «¿Familia?», ella preguntó. «Viejos proyectos», respondió. Harold vagamente, cerrando aún más la puerta. Esa noche Emma buscó a Harold en Internet. Encontró registros de propiedad que mostraban que había vivido en 5 direcciones diferentes durante los últimos 30 años, mudándose cada 2 o 3 años. «¿Por qué alguien se mueve tanto?», Daniel preguntó. La respuesta llegó cuando Emma profundizó en su investigación. En cada ciudad donde había vivido Harold, parejas jóvenes habían desaparecido misteriosamente. Los casos nunca fueron resueltos, siempre archivados como desapariciones voluntarias. «Oh, Dios mío», susurró Emma, mostrándole los artículos a Daniel. «Mira las fechas, siempre se mudaba justo después de las desapariciones». Daniel revisó los antecedentes penales. Harold Winters no tenía antecedentes, pero eso solo lo hizo más siniestro. Un asesino en serie inteligente no deja rastro. Decidieron observar a Harold discretamente. Instalaron cámaras de seguridad enfocadas en su propiedad. Lo que descubrieron confirmó sus peores temores. Harold los fotografiaba constantemente, anotaba sus horarios y planificaba sus rutinas. «Nos está estudiando», se dio cuenta Emma, analizando las grabaciones. Durante la ausencia de Harold, Daniel logró echar un vistazo a su patio trasero. Encontró áreas de tierra recientemente removida y herramientas de jardinería que parecían no ser adecuadas para un mantenimiento normal. «Necesitamos llamar a la policía», dijo Emma.
pero cuando contactaron a las autoridades, descubrieron la frustración de no tener pruebas concretas. Observar a los vecinos no es un delito, explicó el oficial. Necesitamos algo más sustancial. Fue entonces cuando encontraron el diario. Durante una tormenta, Harold dejó una ventana abierta. Los papeles volaron al patio trasero de los Thompson. Entre ellas, páginas de un cuaderno con anotaciones detalladas sobre sus rutinas. Emma sale a las 7:15 y regresa a las 18:30. Daniel trabaja hasta tarde los martes. Mejor oportunidad, el jueves por la noche. Lo más inquietante, bocetos de su casa, incluidos los puntos de entrada y las rutas de escape. Está planeando algo, dijo Daniel, fotografiando las páginas antes de devolvérselas discretamente. Ese jueves decidieron fingir que salían, pero permanecer ocultos. A las 10 de la noche vieron a Harold saliendo de la casa cargando una bolsa grande y herramientas. Se dirigió a la puerta trasera de su casa. Daniel llamó a la policía mientras Emma filmaba. Harold utilizó herramientas profesionales para abrir la cerradura, moviéndose con una eficiencia que sugería experiencia. Cuando llegó la policía, encontraron a Harold dentro de la casa cargando cuerdas, sedantes y herramientas que claramente no eran para jardinería. Una búsqueda en la casa de Harold reveló evidencia impactante. Fotografías de docenas de parejas jóvenes, recortes de periódicos sobre desapariciones y un sótano convertido en una cámara de tortura con equipo sofisticado. Está funcionando desde hace 30 años, explicó el inspector detective Williams. Escogía parejas jóvenes en barrios suburbanos, las estudiaba durante meses y luego atacaba cuando se sentía seguro. Harold confesó haber asesinado a 23 parejas durante 3 décadas. Utilizaba identidades falsas, se mudaba con frecuencia y siempre escogía víctimas que encajaran con su perfil específico. Se suponía que serías mi último trabajo, dijo durante el interrogatorio. Después de eso, la jubilación definitiva. La investigación reveló que Harold había planeado meticulosamente el ataque a los Thompson. Sabía que Emma trabajaba en turnos regulares, que Daniel viajaba ocasionalmente, que no tenían niños ni animales que pudieran complicar el secuestro. Para Emma y Daniel Thompson, la experiencia cambió fundamentalmente su sensación de seguridad. Vendieron la casa y se mudaron a un condominio cerrado con seguridad las 24 horas. El caso del vecino silencioso ha conmocionado a Canadá, revelando cómo los depredadores pueden esconderse en comunidades aparentemente seguras durante décadas. Para los residentes suburbanos, tengan cuidado. No todos los vecinos tranquilos son simplemente tímidos, y la observación constante puede ser una señal de algo mucho más siniestro que la curiosidad casual. Algunos depredadores pasan meses estudiando a sus futuras víctimas, esperando el momento perfecto para transformar un vecindario tranquilo en una escena de terror. El caso, sin resolver, el detective retirado Robert McLeod estaba organizando sus archivos personales cuando recibió la llamada que lo cambiaría todo. El hombre de 67 años se había retirado de la policía de Strathclyde 3 años antes. Pero el caso de los asesinatos de Merchant City todavía lo perseguía. 5 mujeres asesinadas entre 1998 y 2003. El asesino nunca fue atrapado. «Detective McLeod», dijo la voz tranquila en el teléfono. «Tengo información sobre el caso de Sarah Mitchell. Sarah Mitchell había sido la primera víctima, encontrada muerta en 1998. McLeod había dirigido la investigación durante 5 años sin éxito. ¿Quién está hablando?», preguntó McLeod. «Alguien que sepa la verdad. Podemos vernos». «Tengo pruebas que nunca has visto». El hombre se identificó como Thomas Gray, afirmando ser un ex empleado de un laboratorio forense que había descubierto evidencia suprimida. Quedaron en encontrarse en un café del centro de Glasgow.
Thomas parecía tener 45 años, estaba bien vestido y hablaba con fluidez. Traía una carpeta con fotografías y documentos que parecían auténticos. Trabajé en el laboratorio durante la década del 2000, explicó. Mi supervisor suprimió pruebas por motivos políticos. Ahora que está muerto puedo hablar. La evidencia era contundente, análisis de ADN que MacLeod nunca había visto, fotografías de la escena del crimen desde diferentes ángulos, informes forenses detallados. ¿Por qué me buscas ahora?, preguntó. MacLeod, porque eras el único que realmente se preocupaba por esas mujeres, respondió Thomas. Mereces saber la verdad. En reuniones posteriores, Thomas reveló más detalles. Conocía aspectos íntimos de los crímenes que nunca habían sido revelados públicamente. Describió a las víctimas con una precisión inquietante, incluyendo detalles que solo el asesino sabría. ¿Cómo sabes tanto sobre los crímenes?, MacLeod preguntó durante la tercera reunión. Hay mucha documentación, respondió Thomas. Mi supervisor era obsesivo con los detalles, pero MacLeod empezó a sospechar. Thomas conocía detalles que ni siquiera los archivos policiales contenían. Lo más inquietante, parecía saber cosas sobre la vida personal de MacLeod que no eran de dominio público. Usted vivía en la calle Kelvin durante la investigación, comentó Thomas casualmente. Tu esposa Margaret siempre se preocupaba cuando llegabas tarde. Margaret había muerto de cáncer 2 años antes. ¿Cómo supo Thomas acerca de sus preocupaciones? MacLeod decidió investigar discretamente. No había registros de que Thomas Gray trabajara en laboratorios forenses locales. Lo más alarmante, la evidencia que Thomas había presentado contenía inconsistencias técnicas que un verdadero técnico forense no cometería. ¿Quién eres realmente?, se enfrentó a MacLeod en el cuarto encuentro. Thomas sonrió fríamente. Pensé que nunca me lo preguntarías, detective. Soy alguien a quien conoces muy bien, aunque nunca nos hayamos conocido oficialmente. La dirección golpeó a MacLeod como un puñetazo. Estaba cara a cara con el asesino que había estado persiguiendo. Durante 5 años, eres él, susurró MacLeod. Siempre lo he sido, confirmó Thomas, y tú fuiste mi oponente más respetable, así que mereces saber cómo sucedió realmente. Thomas, cuyo verdadero nombre era David Crawford, explicó que había estado observando a MacLeod durante toda la investigación. Conocía sus rutinas, su casa, su familia. He estado en tu calle docenas de veces, dijo. Te vi salir para el trabajo y regresar frustrado. Vi a Margaret esperando en la ventana. Crawford reveló que había planeado esta reunión durante años, esperando a que MacLeod se retirara para poder acercarse sin riesgo legal. ¿Por qué?, preguntó MacLeod. Porque fuiste el único que estuvo cerca de capturarme, respondió Crawford. Mereces saber que tus sospechas eran correctas. Crawford confesó los 5 asesinatos con gran detalle, explicando cómo había evitado ser capturado y por qué había dejado de hacerlo en 2003. Cambié de ciudad, de identidad, pero siempre seguí tu carrera, detective. Nunca te rendiste. MacLeod se dio cuenta de que estaba en peligro. Crawford no se había revelado por nostalgia. Tenía un plan definitivo. ¿Qué quieres de mí?, él preguntó. Un último partido, respondió Crawford. Tú contra mí, esta vez no hay reglas policiales. Crawford reveló que había estudiado a MacLeod obsesivamente, aprendiendo sus vulnerabilidades, sus rutinas actuales e incluso dónde guardaba su arma de retiro. Tienes una opción, dijo Crawford. Puedes intentar arrestarme, pero no tienes pruebas admisibles. O puedes aceptar mi último desafío. MacLeod fingió considerar la propuesta mientras activaba discretamente una grabadora que siempre llevaba consigo, una costumbre de sus días como detective en activo. ¿Cuál sería ese desafío?, él preguntó. Crawford explicó su plan, un enfrentamiento final en un lugar aislado del que solo uno saldría con vida.
como en los viejos tiempos, pero esta vez sin refuerzos. ¿Qué pasa si me niego? Entonces empezaré de nuevo. Hay muchas mujeres jóvenes en Glasgow. MacLeod aceptó reunirse con Crawford en una fábrica abandonada, pero contactó en secreto a su ex compañero, todavía activo en la fuerza policial. El enfrentamiento final reveló que Crawford había subestimado a MacLeod. El detective retirado todavía tenía instintos agudos y con la llegada de refuerzos logró detener a Crawford hasta el momento del arresto. La grabación de la confesión proporcionó prueba suficiente para la condena. Crawford fue condenado a cadena perpetua por 5 asesinatos. Para Robert MacLeod, el caso finalmente se cerró, pero la experiencia lo dejó perturbado al darse cuenta de cuánto tiempo había sido observado sin saberlo. El caso del informante se ha convertido en un estudio en las academias de policía sobre cómo los asesinos en serie pueden desarrollar obsesiones con sus acosadores. Y a los investigadores retirados les advierto, no todos los informantes tardíos tienen buenas intenciones, y algunos casos sin resolver pueden regresar de manera inesperada cuando el verdadero culpable decide que es momento del enfrentamiento final. El maestro Anna Hoffman cursaba el 3er año de psicología en la Universidad de Viena cuando se inscribió en el curso Psicología del Trauma con el profesor Dr. Klaus Richter. El carismático profesor de 42 años era conocido por sus clases interesantes y su enfoque práctico para estudiar el trauma psicológico. Hoy vamos a explorar los miedos profundos, anunció el Dr. Richter durante una clase. Quiero que todos compartan su mayor miedo. No hay juicios aquí, solo aprendizaje científico. Ana, una dedicada estudiante de 22 años, inicialmente admiró la metodología del profesor. Hizo preguntas específicas sobre experiencias traumáticas, aislamiento social y relaciones familiares. Parecía genuinamente interesado en comprender la psique de cada estudiante. Pero poco a poco, Ana notó patrones perturbadores. El Dr. Richter siempre tomaba notas detalladas cuando los estudiantes jóvenes compartían traumas específicos. Pregunté sobre sus rutinas diarias, dónde vivían, si tenían apoyo familiar cercano. El profesor Richter siempre hace preguntas muy personales, comentó su colega alemana Sara después de una clase especialmente intensa. Ayer quería saber si vivo sola y cuál es mi horario de trabajo. Ana comenzó a observar más de cerca. Durante los ejercicios terapéuticos, el Dr. Richter aislaba a estudiantes específicos para sesiones individuales, eligiendo siempre jóvenes vulnerables que habían revelado trauma o aislamiento social. Es para profundizar el estudio, explicó al ser preguntado. Pero Ana se dio cuenta de que estos estudiantes a menudo faltaban a las clases siguientes. Cuando se le preguntó por ellos, el Dr. Richter afirmó que habían cambiado de curso o abandonado la escuela por razones personales. Es extraño cómo tantos estudiantes se dan por vencidos después de las sesiones individuales, murmuró Ana a su amiga Lisa Chen, una estudiante de intercambio de Taiwán. Lisa estuvo de acuerdo. ¿Y te has fijado en cómo siempre pregunta por nuestros miedos más específicos? Ayer quería saber si me dan miedo los espacios cerrados. Ana decidió investigar discretamente. Al acceder a los registros académicos, descubrió que 7 estudiantes habían abandonado el curso en los últimos 2 años, todos después de participar en las sesiones individuales del Dr. Richter. Esto no es normal, se dio cuenta Ana, mientras revisaba las estadísticas de abandono escolar en otras materias. Durante una sesión individual que el Dr. Richter le había sugerido, Ana permaneció alerta. Le hizo preguntas invasivas sobre su vida personal, sus rutinas y sus relaciones. ¿Vives sola, Ana?, preguntó tomando notas detalladas. Con compañeras de piso, mintió Ana.
aunque en realidad vivía sola. ¿Y tus padres? ¿Se mantienen en contacto a menudo? Todos los días. Mintió otra vez, sabiendo que sus padres viajaban por Europa y rara vez llamaban. El doctor Richter parecía decepcionado con las respuestas. Ana se dio cuenta de que estaba evaluando su vulnerabilidad, no su progreso académico. Esa noche, Ana buscó al doctor Richter en Internet. Resultó que había trabajado en 3 universidades diferentes en los últimos 10 años, cambiando siempre después de 2 o 3 años. Lo más alarmante es que en cada universidad habían desaparecido estudiantes jóvenes mientras estaban de servicio. Dios mío, susurró Ana al encontrar artículos sobre desapariciones en Múnich, Berlín y Zúrich, todas ciudades donde el doctor Richter había enseñado. Ana contactó discretamente a sus antiguos alumnos a través de las redes sociales. Descubrió que varios habían tenido experiencias similares, sesiones individuales invasivas, preguntas sobre vulnerabilidades y luego presión para continuar la terapia fuera de la universidad. Me invitó a su casa para una sesión avanzada, reveló un exalumno de Berlín. Cuando me negué, insistió mucho. Poco después cambié de especialidad. Ana se dio cuenta de que el doctor Richter usaba su posición para identificar víctimas potenciales, estudiando sus vulnerabilidades psicológicas antes de atacar. Durante la siguiente clase, el doctor Richter anunció un ejercicio especial para el fin de semana, sesiones individuales en su casa para profundizar el trabajo terapéutico. Ana dijo después de clase: me gustaría que participaras. Demuestras un potencial excepcional. Ana fingió interés mientras planeaba en secreto exponer al doctor Richter. Aceptó la sesión, pero primero contactó a la policía. Necesito pruebas concretas, explicó el inspector detective Weber. Las sospechas no son suficientes para detener a un respetado profesor universitario. Ana decidió utilizar una grabadora oculta durante la sesión en la casa del doctor Richter. Lo que descubrió confirmó sus peores temores. La residencia estaba equipada con cámaras ocultas, equipos de contención en el sótano y archivos detallados de docenas de estudiantes mujeres, incluidas fotografías tomadas en secreto. Eres muy perspicaz, Ana, dijo el doctor Richter cuando se dio cuenta de que ella había descubierto sus archivos. Más que los demás. El doctor Richter confesó que utilizaba sus clases para estudiar a víctimas potenciales, identificando a jóvenes vulnerables a través de técnicas psicológicas legítimas. La psicología es la herramienta perfecta, explicó. Enseño a los estudiantes a revelar sus miedos más profundos y luego usar esa información en su contra. Mientras el doctor Richter preparaba sedantes, Ana activó discretamente una alarma de pánico que tenía escondida en su bolso. La policía, que estaba vigilando el lugar, allanó el domicilio. La investigación reveló que el doctor Klaus Richter había asesinado a 11 estudiantes a lo largo de 10 años, utilizando siempre métodos psicológicos para identificar y aislar las víctimas. Era un depredador sofisticado, explicó el investigador. Utilizó conocimientos psicológicos legítimos con fines delictivos. Para Ana Hoffman, la experiencia cambió su perspectiva sobre la psicología y la educación. Actualmente trabaja con víctimas de abuso y lidera campañas sobre seguridad en entornos académicos. El caso del profesor conmocionó al sistema educativo austriaco y provocó cambios en los protocolos de verificación de antecedentes de los docentes. ¿Qué pasa, chicos? Las historias de encuentros con asesinos en serie siguen siendo escalofriantes, ¿no? Si te gustan estas historias aterradoras y reales, tómate un breve descanso, suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto realmente ayuda a que el canal
crezca y me motiva a seguir brindándoles más contenido espeluznante. Ahora, volvamos a las siguientes historias. Aún queda mucho terror por delante. 4. El conductor nocturno Sean O'Connor había conducido un taxi en el turno de noche durante 15 años, conociendo bien las calles de Dublín y el tipo de pasajeros que necesitaban transporte después de la medianoche. El irlandés, de 48 años, lo había visto todo: ejecutivos borrachos, enfermeras que salían de sus turnos, jóvenes que regresaban de fiestas. Pero fue en enero cuando se dio cuenta de que había un pasajero peculiar. «Al centro, por favor», dijo el hombre cortésmente, subiéndose al taxi a las 2:30 de la mañana. Parecía tener 40 años, bien vestido, siempre educado. Se presentó como Michael Walsh, afirmando que trabajaba en seguridad nocturna. Michael se convirtió en un pasajero habitual y tomaba un taxi en la misma esquina 3 veces por semana. Pagaba bien, hablaba educadamente, pero Sean notó algo extraño. Michael siempre pedía dar un paseo antes de ir a su destino final. «Solo para relajarme después del trabajo», explicó Michael cuando Sean cuestionó las rutas indirectas. Durante estos paseos, Michael observaba atentamente a los peatones solitarios, especialmente a las mujeres jóvenes que caminaban solas. Él hacía comentarios casuales. «Es peligroso que una chica camine sola a esta hora», o «debería haber más patrullas en esta zona». Al principio, Sean pensó que Michael solo estaba preocupado por la seguridad pública, pero ella empezó a notar patrones inquietantes. Michael siempre pedía detenerse en lugares específicos, afirmando ver algo rápidamente, siempre donde había mujeres solas. «¿Puedes esperar 5 minutos?» Michael preguntó, bajando del taxi cerca de paradas de autobús o estaciones de metro donde había jóvenes esperando transporte. Sean observó a Michael acercarse a estas mujeres, aparentemente ofreciendo ayuda o indicaciones. Siempre regresaba al taxi después de unos minutos, luciendo satisfecho. «Solo estoy ayudando a los turistas perdidos», explicó cuando Sean le preguntó. Pero Sean comenzó a sospechar cuando notó que Michael llevaba una pequeña cámara, fotografiando discretamente a las mujeres con las que estaba hablando. «¿Para qué sirven las fotos?», Sean preguntó directamente. «Documentación de seguridad», respondió Michael vagamente. «Reporta a mi supervisor». Las sospechas de Sean crecieron cuando empezó a escuchar informes sobre mujeres jóvenes que desaparecían en el centro de Dublín. 3 casos en los últimos 2 meses, todos vistos por última vez cerca de lugares donde Michael se había detenido a comprobar algo. Sean decidió investigar discretamente. Comenzó a escribir los lugares exactos donde Michael se detuvo, las horas, las descripciones de las mujeres con las que habló. «Has estado muy observador últimamente, Sean», comentó Michael durante un viaje, notando que el taxista tomaba notas. «Solo declaraciones de impuestos», mintió Sean, pero Michael había notado la vigilancia. Durante la siguiente carrera, su comportamiento cambió. Se volvió más directo, menos conversador, y Sean notó que constantemente miraba los espejos. «Sean», dijo Michael con calma durante una parada, «has estado haciendo muchas preguntas últimamente». «Solo curiosidad profesional», respondió Sean, sintiendo que la tensión aumentaba. «La curiosidad puede ser peligrosa», dijo Michael, y su voz perdió su calidez habitual. «Especialmente para los taxistas que trabajan solos por la noche». Sean se dio cuenta de que estaba en peligro. Michael conocía su rutina, sabía dónde vivía, información de su matrícula de taxista, y ahora lo veía como una amenaza. La noche siguiente, Michael se subió al taxi con una actitud diferente, más tenso, menos amigable. Pidió ir a una dirección en una zona industrial aislada. «Cambio de planes», dijo Michael cuando llegaron al lugar desierto.
Necesitamos hablar de tu curiosidad. Michael reveló un cuchillo y explicó con calma que Sean había descubierto demasiado. Confesó ser responsable de las desapariciones, utilizando taxis para identificar y seguir a las posibles víctimas. Ustedes los taxistas son perfectos, dijo. Conocen la ciudad, trabajan solos, nadie les pregunta a dónde van. Michael explicó su metodología. Utilizó diferentes taxis para mapear los movimientos de mujeres vulnerables y luego regresó más tarde para atacarlas cuando estaban más aisladas. Me ayudaste sin saberlo, dijo Michael. Su taxi me llevó a 7 víctimas diferentes. Mientras Michael preparaba su ataque, Sean recordó el botón de pánico que tenían todos los taxis con licencia. Activó discretamente la alarma conectada a la central de taxis. Muy inteligente, dijo Michael al notar el movimiento. Pero no hay tiempo para que llegue el rescate. Sean aprovechó su experiencia en las calles de Dublín. Él conocía cada callejón, cada atajo. Cuando Michael se distrajo, Sean aceleró bruscamente y se dirigió hacia la estación de policía más cercana. Michael intentó forzar el volante, pero Sean logró mantener el control hasta que llegaron a la comisaría, donde intervinieron los agentes de turno. La investigación reveló que Michael Walsh era en realidad David Murphy, un asesino en serie buscado en 3 países. Había utilizado taxis en Dublín, Londres y Manchester para identificar a las víctimas. Había estado operando durante 5 años, explicó el inspector detective Kelly. Utilizó a distintos taxistas como observadores involuntarios que registraban los movimientos de las víctimas potenciales. Se encontraron 7 cadáveres en lugares relacionados con el lugar donde Michael se había detenido a comprobar. Todas eran mujeres jóvenes que viajaban solas por la noche. Para Sean O'Connor, la experiencia cambió fundamentalmente su percepción de los pasajeros. Actualmente participa en programas de capacitación para taxistas sobre cómo identificar conductas sospechosas. El caso Night Driver provocó cambios en los protocolos de seguridad de los taxis irlandeses y en los sistemas de monitoreo para pasajeros frecuentes. Y para los taxistas nocturnos, tengan cuidado. Tengan cuidado con los pasajeros que hacen pedidos inusuales o muestran un interés excesivo en otros peatones. No todos los pasajeros educados simplemente van de un lugar a otro. Algunos usan su servicio para cazar. El voluntario Rachel Thompson ha trabajado como trabajadora social en Hope Haven Shelter durante 5 años, dedicando su carrera a ayudar a las mujeres víctimas de violencia doméstica. La institución en el centro de Manchester albergaba hasta 30 mujeres y niños, ofreciéndoles refugio seguro y apoyo psicológico. Fue en noviembre cuando David Mitchell se ofreció como voluntario. El hombre de 38 años, bien vestido y elocuente, afirmó ser un psicólogo jubilado interesado en devolver algo a la comunidad. Sus credenciales parecían legítimas y el refugio siempre necesitaba ayuda. Tengo experiencia con el trauma, explicó David durante la entrevista. Quiero usar mis conocimientos para ayudar a estas valientes mujeres. Al principio, Rachel quedó impresionada por la dedicación de David. Llegó a tiempo, se ofreció como voluntario para realizar actividades adicionales y parecía genuinamente interesado en el bienestar de los residentes. Pero después de unas semanas, Rachel notó comportamientos perturbadores. David hizo preguntas demasiado específicas sobre las historias personales de las mujeres, siempre queriendo detalles sobre sus abusadores, familias y situaciones financieras. ¿Dónde vive tu familia?, preguntó durante las sesiones de grupo. ¿Estás en contacto con tus antiguos amigos? ¿Alguien sabe dónde estás ahora? David siempre quiere saber si contamos con apoyo externo, dijo Sara, una residente de 24 años que había huido de una relación abusiva.
Me preguntas si nuestra familia nos buscaría si desapareciéramos. Raquel comenzó a observar a David más de cerca. Ella notó que él siempre se ofrecía como voluntario para los turnos de noche, cuando había menos supervisión. Durante estos periodos, pasé demasiado tiempo hablando individualmente con los residentes más vulnerables. Ayer se ofreció a llevarme al hospital, dijo María, una refugiada española de 29 años. Dijo que conocía médicos que podían ayudarme sin documentación. Rachel revisó los registros. David a menudo se ofrecía a acompañar a las mujeres a compromisos externos, alegando que así garantizaba su seguridad. Lo más alarmante es que 3 residentes se habían abandonado voluntariamente después de aceptar ayuda externa de David. ¿Dónde están Jennifer, Lisa y Amanda? Rachel le preguntó al supervisor. Dijeron que encontraron un alojamiento mejor, respondió el supervisor. David les ayudó a establecerse de forma independiente. Rachel intentó comunicarse con las 3 mujeres, pero sus teléfonos estaban desconectados. Ninguno había dejado una dirección de contacto, lo que violaba los protocolos del refugio. Decidida a investigar, Rachel buscó a David en Internet. Descubrió inconsistencias en sus credenciales. La universidad donde decía haber estudiado no tenía registros suyos, y la clínica donde supuestamente trabajaba había cerrado hacía 5 años. ¿Quién eres realmente?, confrontó a Rachel. Durante una reunión privada, David mantuvo la calma. Solo alguien que intenta ayudar. ¿Por qué las preguntas? Porque 3 mujeres desaparecieron después de aceptar su ayuda. David sonrió fríamente. Encontraron mejores oportunidades. ¿No? ¿Es eso lo que queremos para todos? Rachel se dio cuenta de que David estaba manipulando la situación, usando el lenguaje empoderador del refugio para justificar acciones sospechosas. Esa noche, Rachel permaneció escondida en el refugio fuera del horario laboral. Vio a David acceder a archivos confidenciales de los residentes y fotografiar documentos con su teléfono celular. Recopilando información, murmuró, documentándolo todo. David también instaló discretamente un dispositivo de escucha en la sala de terapia, donde las mujeres compartieron detalles íntimos sobre traumas y miedos. Rachel contactó a la policía, pero descubrió la frustración de investigar crímenes sin víctimas claramente identificadas. Las mujeres adultas pueden irse voluntariamente, explicó el oficial. Decidida a proteger a los residentes actuales, Rachel confrontó públicamente a David durante una reunión de personal. David no es quien dice ser, anunció. Sus credenciales son falsas y 3 mujeres han desaparecido después de aceptar su ayuda. David intentó desacreditar a Rachel, alegando que ella era paranoica y que socavaba la importante labor del refugio. Pero otros miembros del personal comenzaron a informar observaciones similares. David a menudo preguntaba sobre vulnerabilidades específicas. Ofrecía ayuda que aislaba a las mujeres del apoyo institucional y parecía saber detalles sobre sus vidas que no había obtenido legítimamente. La investigación policial posterior reveló que David Mitchell era en realidad Robert Hayes, un depredador con antecedentes de infiltrarse en organizaciones benéficas. Había estado operando durante 7 años, explicó el inspector detective Williams. Se infiltraba en albergues, clínicas, grupos de apoyo, donde quiera que encontraba mujeres vulnerables. Robert utilizó la información que recopiló para chantajear y coaccionar. Las 3 mujeres desaparecidas fueron encontradas en condiciones de semicautiverio, obligadas a trabajar en esquemas de explotación. Los convenció de que no tenían otras opciones, continuó Williams. Utilizó el conocimiento sobre sus traumas para manipularlos psicológicamente.
La búsqueda en la casa de Robert reveló archivos de cientos de mujeres de diferentes organizaciones benéficas, incluidas fotografías, información personal y análisis psicológicos detallados. Para Rachel Thompson, la experiencia reforzó la importancia de una evaluación rigurosa de los voluntarios. Actualmente dirige capacitaciones sobre identificación de depredadores en entornos de ayuda. El caso Volunteer conmocionó al sector benéfico británico y provocó cambios en los protocolos de verificación de antecedentes para las organizaciones que atienden a poblaciones vulnerables, y para los profesionales que trabajan con víctimas. Tengan cuidado. No todos los voluntarios dedicados tienen motivaciones altruistas. Algunos depredadores se infiltran específicamente en organizaciones de ayuda, sabiendo que encontrarán víctimas que ya están traumatizadas y aisladas, perfectas para una mayor manipulación. El ángel de la muerte James Mackenzie había trabajado como enfermero en la sala de cuidados intensivos del Hospital Real de Edimburgo durante 12 años. A los 34 años, era respetado por el equipo y conocido por su dedicación a los pacientes. Fue durante el turno de noche de septiembre cuando comenzó a notar patrones perturbadores que involucraban al doctor Andrew Morrison. El doctor Morrison, un cardiólogo de 41 años, se había trasladado desde Glasgow 6 meses antes. Carismático y competente, se ganó rápidamente el respeto del equipo médico. Pero James notó algo extraño. Los pacientes bajo el cuidado de Morrison tenían una tasa de mortalidad inexplicablemente alta. El tercer paciente del doctor Morrison esta semana, murmuró James a su compañera enfermera Sarah, después de otra muerte repentina. Todos se estaban recuperando bien. Sarah estuvo de acuerdo. El señor Patterson habló ayer por la tarde. Esta mañana sufrió un paro cardíaco inexplicable. James comenzó a documentar discretamente. En 2 meses, 8 pacientes de Morrison murieron inesperadamente, todos durante turnos de noche, cuando había menos supervisión médica. Tal vez sea una coincidencia, sugirió Sarah. El doctor Morrison ve casos más graves. Pero James revisó los registros. Morrison no solo atendía casos graves. Muchos de sus pacientes que fallecieron se encontraban en recuperación estable. Durante una noche particularmente ocupada, James vio a Morrison administrarle medicamentos a Margaret Campbell, una mujer de 73 años, que fue ingresada para una cirugía de rutina. La señora estaba bien, hablando con su familia antes. ¿Qué medicamento era ese?, preguntó James. Un analgésico recetado, respondió Morrison con calma. Ella se quejaba de dolor, pero James había estado con Margaret minutos antes. Ella no había mencionado ningún dolor. 2 horas más tarde, Margaret sufrió un paro cardíaco fatal. James decidió investigar más a fondo. Al acceder a los registros médicos, descubrió que Morrison siempre estaba presente durante las muertes nocturnas, afirmando siempre haber administrado medicación de emergencia poco antes. Muy conveniente, pensó James al notar el patrón. Lo más inquietante es que Morrison a menudo se ofrecía como voluntario para los turnos de noche, especialmente cuando se admitían pacientes ancianos o vulnerables. James compartió sus sospechas con la doctora Helen Fraser, la supervisora médica. ¿Estás sugiriendo que el doctor Morrison está matando pacientes?, ella preguntó con incredulidad. Sugiero que hay un patrón estadístico preocupante, respondió James con cuidado. El doctor Fraser prometió investigar, pero James señaló que Morrison había sido informado discretamente de las sospechas. La noche siguiente, Morrison lo confrontó. Tengo entendido que tienes inquietudes sobre mi trabajo, James, dijo Morrison con calma. Solo observaciones estadísticas, respondió James. Las estadísticas pueden ser engañosas.
dijo Morrison con un tono de voz sutilmente amenazador. Especialmente cuando lo realizan personas sin la formación médica adecuada. James se dio cuenta de que estaba en peligro. Morrison sabía que lo estaban observando y no dudaría en silenciar a los testigos. Decidido a obtener pruebas concretas, James instaló discretamente una cámara en su placa durante el turno de noche. Lo que capturó confirmó sus peores temores. Morrison administró sobredosis letales de medicamentos recetados a pacientes vulnerables, a menudo en momentos en que otros profesionales estaban ocupados. El señor Williams ya no necesita sufrir, murmuró Morrison mientras inyectaba una dosis letal de morfina a un paciente que se recuperaba bien. James tenía pruebas, pero sabía que confrontar directamente a Morrison sería peligroso. En lugar de ello, se puso en contacto simultáneamente con la policía y las autoridades médicas. La investigación subsiguiente reveló que el doctor Andrew Morrison había asesinado al menos a 15 pacientes en 6 meses. Los análisis toxicológicos de los cuerpos exhumados confirmaron sobredosis intencionales. Eligió víctimas que no serían interrogadas, explicó el inspector detective Campbell. Personas mayores, pacientes con enfermedades terminales, personas sin familiares cercanos. Morrison confesó durante el interrogatorio que estaba aliviando sufrimiento innecesario, pero la evidencia mostró que muchas víctimas se estaban recuperando y no sufrían un dolor significativo. Se trataba de control, explicó el psicólogo forense. Le gustaba decidir quién vivía o moría. La investigación se extendió a hospitales anteriores donde Morrison había trabajado. En Glasgow se identificaron otras 12 muertes sospechosas. En Aberdeen, 8 casos más. Había estado operando. Durante al menos 5 años, continuó el detective. Siempre cambiaba de hospital cuando empezaban a surgir sospechas. Morrison había desarrollado métodos sofisticados para evitar ser detectado. Utilizaba drogas que simulaban muertes naturales, elegía víctimas cuyas muertes no serían cuestionadas y mantenía la apariencia de un médico dedicado. Para James Mackenzie, la experiencia cambió fundamentalmente su confianza en el sistema médico. Actualmente dirige capacitaciones sobre identificación de conductas sospechosas en entornos hospitalarios. El caso del Ángel de la Muerte conmocionó al sistema sanitario escocés y provocó cambios en los protocolos de seguimiento de medicamentos controlados y en las tasas de mortalidad basadas en los médicos. Y para los profesionales de la salud, aquí hay una advertencia. Cuestionen los patrones estadísticos anómalos y recuerden que no todos los médicos dedicados están genuinamente interesados en salvar vidas. Algunos usan su posición de confianza para satisfacer impulsos mucho más oscuros, convirtiendo los hospitales en terrenos de caza donde las víctimas vulnerables se convierten en blancos fáciles. El grupo de apoyo Clara Evans todavía siente las cicatrices del ataque que casi le cuesta la vida hace 2 años. La sobreviviente de 31 años, una enfermera jubilada que sobrevivió a un trauma psicológico, encontró refugio en el grupo de terapia para víctimas de violencia en el centro comunitario de Camden. El círculo de 8 personas se reunía todos los martes, compartiendo el dolor y buscando la curación colectiva. Fue en marzo cuando David Morgan se unió al grupo. Un hombre de apariencia normal, de 38 años, afirmó haber sobrevivido a un robo violento en Birmingham. Su historia parecía auténtica, pero Clara notó algo inquietante. David hacía preguntas demasiado específicas sobre los traumas de otras personas. ¿Cómo reaccionaste exactamente cuando te diste cuenta de que te estaban siguiendo?, le preguntó. A Sarah,
una joven que había escapado del secuestro. ¿Qué pensamientos pasaron por tu cabeza en los primeros segundos? David siempre quiere detalles muy específicos, le susurró Emma, otra participante, a Clara después de una sesión. Pregunten sobre nuestros miedos, dónde vivimos, si tenemos apoyo familiar. Clara comenzó a observar a David más de cerca. Tomó notas mentales durante los relatos traumáticos, pareciendo memorizar las vulnerabilidades específicas de cada persona. Más alarmante, siempre ofrecía apoyo adicional fuera de las sesiones. Puedo ayudarte con ejercicios de defensa personal, le ofreció a Lisa, quien había reportado sentir pánico en espacios cerrados. Conozco técnicas específicas para tu tipo de trauma. Clara investigó sobre David en Internet. No encontró registros consistentes, ninguna mención del supuesto ataque de Birmingham, empleos vagos y un historial residencial confuso. Algo no cuadra, murmuró Clara mientras revisaba las redes sociales. David se había mudado recientemente a Londres, pero sus publicaciones anteriores eran escasas y genéricas. Durante una sesión particularmente intensa, David le hizo preguntas que le helaron la sangre a Clara. ¿Alguna vez has considerado que tus abusadores podrían seguir observándote, estudiando tus rutinas, esperando el momento oportuno? La pregunta provocó pánico visible en el grupo, pero David parecía satisfecho con las reacciones, como si estuviera recopilando datos. Clara decidió investigar discretamente. Me comuniqué con la policía de Birmingham sobre el presunto ataque de David. No tenemos registros de que ningún David Morgan haya sido víctima de agresión en los últimos 5 años, dijo el oficial. Lo más alarmante es que Clara descubrió que 3 mujeres de grupos de apoyo de Birmingham habían desaparecido durante el año anterior. Todas ellas después de informar de mejoras significativas en sus condiciones. Él no es una víctima, se dio cuenta Clara. Es depredador. En la siguiente sesión, Clara observó a David con una nueva perspectiva. No mostró signos reales de trauma, ningún detonante emocional ni ninguna reacción genuina a relatos dolorosos. En lugar de ello, analizó fríamente cada vulnerabilidad revelada. David, le preguntó Clara después de la sesión. ¿Puedo hablar contigo? Por supuesto, Clara. Siempre he admirado tu fuerza. Investigué su ataque en Birmingham. No, hay antecedentes. David mantuvo la calma. No todos los delitos se denuncian correctamente. Ya sabes cómo el sistema falla a las víctimas. Pero Clara vio una frialdad en sus ojos que confirmó sus sospechas. Esa noche, Clara contactó con la doctora Patricia Wells, la psicóloga que coordinaba el grupo. Tengo serias preocupaciones sobre David Morgan. Clara, entiendo que el trauma puede causar paranoia, pero no es paranoia. Él no es quien dice ser. El doctor Wells prometió investigar, pero Clara notó que David había sido informado discretamente de sus sospechas. En la siguiente sesión, David cambió de táctica. Clara ha estado muy tensa últimamente, comentó al grupo. A veces el trauma puede causar una desconfianza excesiva. Estaba tratando de aislarla, utilizando técnicas psicológicas contra ella. Decidida a proteger al grupo, Clara instaló discretamente una grabadora durante la sesión. Lo que capturó confirmó sus peores temores. Después de que todos se marcharon, David se quedó, fotografiando información personal que los asistentes habían dejado accidentalmente. Clara llevó pruebas a la policía. La investigación reveló que David Morgan era en realidad Marcus Webb, un asesino en serie buscado en 3 condados. Había estado infiltrándose en grupos de apoyo durante 5 años. Explicó el inspector detective Thompson. Utilizamos la información recopilada para identificar y localizar a las víctimas vulnerables.
Marcus había desarrollado una metodología sofisticada. Estudiaba traumas específicos, identificaba el aislamiento social y luego utilizaba el conocimiento psicológico para manipular a las víctimas cuando eran más vulnerables. 9 mujeres fueron encontradas muertas en propiedades vinculadas a Marcus. Todos ellos habían formado parte de grupos de apoyo en los que él se había infiltrado. Para Clara Evans, la experiencia reforzó su determinación de ayudar a otros sobrevivientes. Actualmente imparte talleres sobre seguridad en grupos de apoyo. El caso Infiltrador conmocionó a las comunidades de apoyo británicas y dio lugar a estrictos protocolos de investigación para los nuevos participantes. Y para los sobrevivientes que buscan apoyo, tengan cuidado. No todos los miembros del grupo de apoyo realmente buscan sanar. Algunos depredadores se infiltran específicamente en estos espacios, sabiendo que encontrarán víctimas que ya están traumatizadas y psicológicamente vulnerables. Y así llegamos al final de nuestras 7 historias de terror que involucran encuentros con verdaderos asesinos en serie. Entonces, ¿cuál te asustó más? Lo más inquietante es saber que todas estas situaciones realmente le sucedieron a personas reales, ¿verdad? Cuéntanos en los comentarios cuál fue tu favorito. Si disfrutaste de esta inmersión en el aterrador mundo de los encuentros con depredadores humanos, no olvides dejar un me gusta. Esto realmente ayuda a que el canal crezca y me motiva a traerles más historias espeluznantes. Y si aún no estás registrado, aprovecha ahora para registrarte y activar la campanita.